30 de noviembre se celebra el Día de San Andrés. El nombre Andrés proviene del griego valeroso y era muy común entre judíos, cristianos y pueblos helenizados de la provincia de Judea. San Andrés era un apóstol, probablemente el primero de Jesús, y en la Iglesia ortodoxa era conocido como Protocletos. Era el hermano mayor de Santiago. Era un hombre anciano con barba y pelo largo, sosteniendo el Evangelario o un manuscrito con la cruz en la que fue martirizado. Es venerado en la Iglesia católica, ortodoxa oriental y anglicana. Tiene patronazgo en las iglesias ortodoxa, Patras, Grecia, Escocia, Ucrania, Rumania, Rusia, Sicilia, Borgoña y otras localidades. Uno de sus santuarios es la Catedral de San Andrés Apóstol en Amalfi, Italia, y hay otra, Catedral de San Andrés en Patras, Grecia. Es un apóstol muy conocido. Los Hechos de Andrés son un texto cristiano en griego compuesto entre los años 150 y 200 que narra los hechos y la predicación de Andrés el apóstol. El texto es uno de los hechos apócrifos llamados también hechos leucianos, porque se consideran que los escribió un presbítero de Asia llamado Leucio Carino. Aunque existen dudas de que fueran obra únicamente de ese autor, el orden relativo de su escritura fuese probablemente los de Andrés, Juan, Pedro, Pablo y finalmente los de Tomás. Originalmente los hechos de Andrés serían los más largos de todos los apócrifos, pero también son los peor conservados. Perdidos en su práctica, integridad, solo se conservan fragmentos que se han podido reconstruir difícilmente. Si se diseminaron por toda el área cristiana entre los siglos III y IX, utilizándonos fundamentalmente los maniqueos y los priscilianos. Los actos y milagros del apóstol Andrés aluden a la versión que ha sobrevivido de una obra del siglo III, en donde se proporcionan y muestran varios signos de su origen a mediados del siglo II. También declaran que su trono sereno y la inocencia ante cualquier polémica o disputa con respecto a sus ideas o conciencia de heterodoxia, particularmente en el área de la cristología, muestran que pertenecían a un periodo en que la cristología de la Gran Iglesia aún no se había asentado firmemente. San Andrés nació en Betsaida y tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Los dos, al ser discípulos y estar junto a él, cuando volvía del desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús. Jesús se volvió y le dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y verán». Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Esa llamada cambió su vida para siempre. San Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo». Y lo llevó a donde Jesús, quien encontró en el gran San Pedro a un entrañable amigo y al fundador de su iglesia. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue San Andrés el que lo llevó a Jesús al muchacho que tenía solo 5 panes. El santo presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones, viviendo junto a él por 3 años. En el día de Pentecostés, San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios.
El día 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón, murió. Hagamos cada 30 de noviembre un recordatorio sobre San Andrés el Apóstol y sobre todos los milagros que hizo y sigue haciendo.